La presente es una producción de Radio Humanismo 4 y 5, la expansión de la conciencia. Puedes visitar nuestra dirección electrónica www.radiohumanismo4y5.com. Bienvenido a la expansión de la conciencia. Radio Humanismo 4 y 5, porque se puede vivir libre de adicciones. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a una sesión más de Radio Humanismo 4 y 5, el punto en donde convergen los grupos de autoayuda. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos los que se integran a la transmisión, agradeciéndoles de antemano la paciencia para la misma y esperando que se encuentren en excelente estado de salud, por supuesto. Me presento, mi nombre es Carlos Sánchez, formo parte del equipo de la Clínica Humanista, soy psicoterapeuta social y como tal, ya lo mencionaba, formo parte del equipo de la Clínica Humanista, en donde se brindan tratamientos de rehabilitación a pacientes con adicciones, conductas compulsivas y problemas emocionales. Usualmente las sesiones se inician aproximadamente 9:40, sin embargo, por cuestiones muchas veces laborales de la misma clínica, es que llega a retrasarse. Entonces, de antemano, pues bueno, muchísimas gracias por la paciencia y por acompañarnos como cada transmisión. El viernes pasado no fue posible la transmisión como habitualmente se acostumbra, ya que cada mes se hace la experiencia espiritual del programa de cuarto y quinto paso de el grupo Samadhi, que es precisamente un grupo que sesiona los días, aprovechando el comercial, los días lunes, miércoles y viernes a partir de las 8:30 lunes, miércoles y jueves a partir de las 8:40, de igual forma. Son terapias grupales con temas de desarrollo humano, en donde los que imparten son el maestro Roberto Gutiérrez Jr. y el maestro Alejandro Gutiérrez, también psicoterapeuta humanista y psicotanatólogo respectivamente. En unos momentos, primeramente, nos va a acompañar el maestro Roberto, ya que, como decía, se está ocupando de algunas actividades de la clínica y bueno, él lo ha mencionado de esta forma, como lo voy a referir. Somos un equipo y como equipo, pues no sé si sería correcto esta expresión, nos apoyamos, que más bien es cada quien hace lo que le compete, pero bueno, de una u otra forma estamos constantes o procuramos estar constantes, ya que pues bueno, es un trabajo en conjunto al final del día y pues bueno, sin más rodeo, como ya mencionaba, la intención también es de pues bueno, compartir temas de desarrollo humano. Voy a aprovechar también la introducción, ya mencioné el grupo Samadhi. Voy a aprovechar también para mencionar a la Clínica Humanista de Rehabilitación y Expansión de la Conciencia AC, en la cual precisamente es donde se brindan, desde donde se transmiten las sesiones de radiohumanismo. Tiene las terapias familiares, que son los días sábado de 1 a 3 de la tarde, y pues bueno, están abiertas al público en general. Ya lo he comentado también con anterioridad, originalmente estas juntas estaban dirigidas hacia público específico, que es más a las familias de pacientes con pacientes internos en la clínica. Sin embargo, y yo consideraría que debido a la demanda que hay en cierto sentido respecto a la información que se requiere del trabajo con adicciones o en adicciones, pues bueno, es importante estar lo más preparados posible, ya que de no hacerlo, pues bueno, esto nos puede empezar a superar y desafortunadamente, lo voy a decir de esta forma, el consumo ya está rebasando en muchos sentidos y no es una cuestión de infundir miedo ni mucho menos, sino desafortunadamente es una realidad. No voy a ahondar tanto en ello, sino como referencia, el consumo de sustancias actualmente está cada vez más fuerte. Probablemente esto ya se haya mencionado antes, sin embargo esto no es una nota amarillista, sino más bien una referencia de, insisto, lo que es una realidad o está siendo una realidad desafortunadamente. Drogas nuevas están llegando, o no tan nuevas de hecho, pero sí ya más presentes, que en el caso es el recién fentanilo, que desafortunadamente está, pues vaya que está generando daños. Entonces, bueno, la intención al final del día es prevenir.
A mí me encanta mucho una referencia que daba, yo le escuché al maestro Robertote, en paz descanse, que aprovechando su libro está a la venta, Historia y Evolución de los Grupos de Cuarto y Quinto Paso, él como cofundador de los movimientos en México. Bueno, ahí está la historia y la referencia. Yo escuchaba que él decía que esto no es una batalla contra las adicciones, sino una campaña en favor o en pro de la salud. Y me gustó mucho la postura, particularmente me convenció porque de guerra, desafortunadamente, hay muchos otros factores implícitos en esto, entonces no es tan sencillo como pudiese sonar a veces. Entonces, bueno, ahí está otra referencia. Y ya regresando, o más bien ya enfocándonos un poco más hacia esta cuestión, ya habiendo dado los anuncios de cajón, recordamos también que en la Clínica Humanista se brindan tratamientos no solo residenciales a pacientes con adicciones, sino que también se brindan tratamientos ambulatorios, lo que son las terapias externas, terapias individuales, terapias grupales, familiares, familiares de pareja e infantiles. Entonces, se trabaja desde diferentes enfoques. Está el maestro Alejandro, psicotanatólogo, el maestro Roberto, psicoterapeuta humanista, y un servidor, psicoterapeuta social. También el maestro Roberto cuenta con lo que es la consejería en adicciones y, bueno, por supuesto ahí está, digamos, parte de los servicios que se brindan dentro de la clínica. El título de la sesión de hoy, en lo que voy a recapitular un poco en lo que llega el maestro Roberto, el título es Análisis Transaccional. Ya el maestro, las sesiones pasadas, hacía referencia respecto a lo que es el tema, realmente fue la introducción. Y no para menos, realmente en análisis transaccional mucho de lo que se abordó en resumidas cuentas es cómo la forma de expresarse, que esto también involucra un poco la que es la programación neurolingüística, puede repercutir sobre cómo se puede autopercibir una persona, valga la expresión. Es decir, por ejemplo, el que en Alcohólicos Anónimos, y esto como una referencia a algo que se ha mencionado también, es cuando nos referimos a nosotros mismos, o me refiero a mí mismo, en este caso, como alcohólico drogadicto, y le añado él en recuperación. Pasa que, aunque pudiesen parecer solo palabras, las palabras al final del día son programas también, programas mentales, con los cuales digamos, la persona, en este caso un servidor, va a operar. Es muy similar a lo que una persona que, por ejemplo, se dice yo no abrazo porque no lo sé hacer, constantemente al reafirmar esa idea, reitera o reafirma también el comportamiento, la conducta y por ende el resultado. Hay un audio muy bueno que está en internet, en YouTube, que se llama El Poder de la Palabra, de este autor que es Guillermo Villarríos. Digo, como una referencia, a grandes rasgos él lo que menciona es precisamente que nuestras palabras impactan sobre nuestros pensamientos, sentimientos, sobre nuestros hábitos, sobre nuestras conductas, y por ende nuestro destino. No es, en alguna ocasión mencionando esto había quien me lo refería como es que eso es casi como magia. No estoy del todo de acuerdo, no, realmente no lo estaría. No es que sea un aspecto mágico o místico, es un aspecto lógico en cuestión de, reitero, el cómo opera nuestro cerebro. Pasa que el referirme de forma constante o reiterativa, de forma despectiva hacia mi propia persona, lo único que va a hacer es reafirmar esa forma en la que yo creo me puedo comportar. Hay una cita, olvidé el autor, no es de mi autoría, que dice: si tú crees que puedes o que no puedes, de cualquier forma estás en lo correcto. Reitero, desconozco el autor, pero me parece bastante acertada desde esta perspectiva, tanto desde el análisis transaccional como desde la programación neurolingüística, el cómo nuestras palabras, o en el caso particular personal, el cómo mis palabras impactan y hasta dónde pueden impactar. Una persona que se autorrefiere como tonto, incapaz, por decirlo de una forma un poco amable, un tanto amable. Hay quienes al equivocarse, por ejemplo, lo primero que se dicen es estoy bien pendejo. Lo que hacen es reiterar esa ruta.
el maestro Alejandro, que se ha enfocado de hecho en YouTube, en el canal de Radio Humanismo 4 y 5, están programas anteriores. Todos los programas que se han transmitido están en Radio Humanismo 4 y 5 en YouTube. Aprovechando el comercial, compartan, den like por favor. Eso ha hecho, yo lo he mencionado abiertamente, eso ha hecho que esto siga creciendo y se ha agradecido el apoyo. Pero bueno, es el comercial. El maestro Alejandro ha hablado de forma muy más específica sobre lo que la programación neurolingüística es, y dentro de esto, una de las referencias que el maestro ha dado es que los seres humanos somos seres de rutas, operamos con base en la información que digamos está grabada, ya sea que la información esté presente o no, presente me refiero a consciente el día de hoy. Eso no es tan relevante, ya que la información muchas veces surge del inconsciente. Una persona, por ejemplo, que puede referirse a sí misma como capaz, como apta, como que pueda dar todas las referencias de sus capacidades. Si en el fondo las rutas que tiene grabadas son digamos de derrota, incluso hasta como de decepción, es más probable que la persona, por la carga emocional que pueden tener esas referencias en su historia, tengan impacto en cuestión de resultados que lo que pueda decirse a sí misma. Una referencia de esto también puede ser el que una persona considere tener una sana autoestima no es garantía de un buen resultado si en el fondo no se han trabajado algunos otros aspectos. Por ejemplo, traumas. Y es que pasa, yo lo he referido de esta manera, que el tener una sana autoestima no es la llave que abre todas las puertas, sino más bien la autoestima saludable es, digamos, la visión que me permite observar qué puertas están abiertas y tomar las mejores opciones. Porque también el que una puerta esté abierta no es sinónimo de entra, no es una invitación inherente a acceder a ese lugar. La sana autoestima lo que me permite, por ejemplo, es discernir entre lo que me es funcional o no. Una persona que no tiene estas referencias, por decirlo de alguna manera, tiende mucho a confundir, por ejemplo, entre lo que son las mejores opciones, pero depende en qué lo base. El hecho de que sea un beneficio, un placer a corto plazo o plazo inmediato, lo puede hacer muy tentador. Sin embargo, una persona con sana autoestima pudiera decir o añadir a las referencias ya que se han dado, que tiene visión, tiene esa capacidad de discernir dentro de lo que le puede agradar ahora, pero resultar en algo disfuncional a largo plazo, y de lo que, aunque a corto plazo puede resultar desagradable, a largo plazo puede resultar o dar resultados agradables, favorables y de una u otra forma más benéficos. Todo esto como referencia también incluso a lo que es la cuestión del análisis transaccional. Quiero aclarar algo, yo me hago responsable de todos los comentarios que estoy haciendo en este momento, haciendo referencia a... Este es un análisis basado en lo que yo he observado, en lo que yo he analizado. Este trabajo entiendo que es, pues bueno, la verdad es que se ha mencionado también en otras ocasiones, no es algo que sea tan sencillo de explicar en unos cuantos minutos. La realidad es que el tema en sí es todo un portento, todo un compendio de ideas, referencias y bueno, análisis en sí, para poder determinar qué sería lo que podría ser más conveniente. Espero estar siendo claro en el audio, principalmente, ahorita que nos acompaña el maestro Roberto, pero bueno, aprovechando el espacio y continuando, en el análisis transaccional, punto de vista particular, algo de lo que se pretende es identificar aquellas etiquetas que se le hayan dado a aquella persona, en este caso, y hablando en primera persona, de las etiquetas que se me pudieron haber adjudicado conscientemente o sin conciencia o con ignorancia, vaya. A mí me gusta mucho un ejemplo, referirlo aquí en la clínica, porque pasa que muchas de esas etiquetas incluso se pusieron hablando de que es un aspecto inconsciente, o más bien no con la intención de agredir,
se pusieron de forma muy sutil, incluso pudiera parecer hasta de juego. Una referencia de esto es cuando el niño está jugando y dentro del mismo juego tiende a descuidar su ropa. Es más, al niño lo que menos le interesa en el juego es cuidar su ropa. Por X o Y razón, un descuido la maltrata o la rompe, por decirlo de alguna manera, y al llegar a casa lo primero que recibe, en el caso de en algunos entornos, es cómo puede ser posible tanto trabajo que me ha costado y tú eres, no sé, ¿qué sería? Un desconsiderado, una persona, bueno, no lo dicen como persona, pero eres un desconsiderado, no valoras nada, tienes manos de estómago, y todas estas referencias, etiquetas que se le pueden referir a la persona. Probablemente, si se le preguntara a ese padre o madre, o padre en general, cuál es la intención de decirle eso a su hijo, probablemente, porque no es un absoluto y no me puede constar, por lo menos no a mí, lo que refiere es: pretendo generar conciencia en el niño para que en posteriores ocasiones cuide más sus cosas. Pasa que aunque la intención del padre pudiera ser esa, con lo que el niño se queda muchas de las veces es: papá me gritó, papá me dijo que, y digo, creo que lo mencioné muy barato en cuestión de a lo que algunos les han llegado o llegaron a decir, mi papá me llegó a insultar, mi papá me agredió, mi papá está molesto, mi papá no me quiere, y con eso se pueden seguir con ideas autodirigidas, hacia su propia persona. Si no se tiene una buena orientación de hacia con quién se está enojado o hacia qué está produciendo la molestia, el niño puede autodirigir eso todo hacia su propia persona. Pasa que como etiqueta en la infancia pareciera no tener mucho sentido o mucha relevancia. Sin embargo, ese niño no siempre va a ser niño, en algún momento va a ser adolescente y posteriormente adulto, y como adolescente se va a confrontar a distintos entornos, como lo puede ser la escuela, lo puede ser, no sé, algún trabajo si es que lo hace en la adolescencia, puede ser el acercarse a una chica, o chico, lo que sea, puede ser querer tener amistades, y a veces sin el backup o el respaldo necesario en cuestión de seguridad, puede llegar a tomar no muy buenas decisiones o no decisiones no muy acertadas. De entrada, yo contaba una anécdota que en una ocasión, estando con mi niña, fuimos a la Ciudad de los Niños, estando allí en la misma, bueno, en los mismos juegos, de repente un señor le empieza a gritar a su hijo y a decirle frases como, no, lo voy a decir un poco menos fuerte de lo que lo dijo esta persona. Le decía: contigo no se puede salir a ningún lugar, a donde quiera que te llevo haces desmadres, mira cómo estás, siempre me arruinas el día. Esta persona usó palabras fuertes. El mensaje es fuerte en sí, pero las palabras que esta persona usó, al que espero pues de verdad sea su hijo, porque si no, más preocupante es dónde estaban los papás. Independientemente de la memoria que quede del cómo fue ese día con su papá, es la referencia de todo lo que le hizo, más bien todo lo que le dijo y todo lo que le hace creer. Recordemos que en la mente del infante hay un factor que, voy a decirlo de esta manera, no hay filtros o no hay barreras filtros que, valga la redundancia, filtren la información que el niño o con la que el niño va a operar. ¿Qué quiere decir? El niño no se va a decir a sí mismo como: no te preocupes, tu papá no te lo está diciendo en serio, está enojado, pero no es contigo, es con lo que estás haciendo. El niño no dice, bueno, mi papá ahorita está molesto, pero mañana se le va a pasar. El niño se queda con esas memorias. Recordemos que estas memorias se les conoce como improntas. Estas memorias, como una información que entra de manera directa, a esto se les llama introyectos, entran sin resistencias, van a ser la información con la que ese joven se le pretenda acercar a una chica en su adolescencia, o con la que pretenda pedir un trabajo en su adultez. Pasa que si la referencia es: todo lo que toco lo hago, todo lo que toco lo arruino, o a donde quiera que salga genero problemas,
muy pocas ganas le van a dar de salir a esa persona. Parte de lo que comentaba el maestro Roberto la ocasión anterior, hace 15 días, era pasar del soy al estoy. Que aunque pudiese sonar simple, o por lo menos en algún momento así me lo pareció, el concientizar las palabras de manera diferente permite que la persona se genere casi en automático, voy a decirlo así, otras rutas o otras alternativas a lo que conoce. Es decir, si yo me digo a mí o si yo me expreso hacia mi propia persona de la siguiente manera, es decir, yo soy tonto, un poco a sátira, como lo decía en la película de Forrest Gump, le decía Forrest que su mamá le platicaba que tonto es aquel que hace tonterías. Y sé que es algo burdo este ejemplo, esta referencia, pero a lo que me refiero es yo dándome indicaciones o dándole indicaciones a mi cerebro de que lo que soy es que soy tonto, por ende el resultado va a ser el de un tonto. Si yo a lo que me refiero conmigo es yo no puedo, yo no sé, yo no soy capaz, yo siempre me equivoco, etcétera, etcétera, etcétera. Yo soy alcohólico, lo decía el maestro Roberto, del alcohólico que se espera, pues que beba, que consuma, que reincida, y no se trata de negar esa condición, se trata de asumirla con responsabilidad, es decir, teniendo o desarrollando las habilidades para afrontar las circunstancias y consecuencias. En este caso, yo soy alcohólico en recuperación, asumo que estoy tomando cartas en el asunto para ya no seguir siendo un alcohólico en actividad. Si yo me sigo refiriendo como yo soy estúpido, la referencia que tengo con lo que yo voy a operar va a ser hacia el dar esos resultados. Sin embargo, si yo me refiero a que yo estoy equivocado, el hablarlo ya no de forma personal, sino impersonal, estoy en este momento cometiendo una estupidez, no estaría errado si estoy dispuesto a asumir la responsabilidad de corregir esa parte. El decir estoy siendo estúpido me permite darme cuenta que no tengo por qué seguir en esa postura si decidiera, si así lo decidiera. El yo estoy alcoholizado es un estado temporal, no permanente o de una u otra forma, no constante. En el momento en el que yo me digo yo estoy alcoholizado, aunque suene burdo u obvio, va a pasar determinado tiempo y si yo no sigo teniendo una ingesta de alcohol, voy a poder dejar de estar alcoholizado. Pero entraron aquí los cachorros de la clínica, el venadito y el roco. Decía, si yo me sigo refiriendo hacia mi propia persona de esa manera, el resultado por ende va a ser el mismo y bueno, la realidad es que de mis resultados el único responsable soy yo. Del cómo me hablo y los resultados que obtengo, soy yo el enteramente responsable. Vale. ¿Sí? No, pues ya. No, síguele. Ok. Parte de lo que estaba comentando, bueno, bienvenido, padrino. Gracias Charlie, por la buenas compañía. noches. ¿Te vas a presentar? Sí, buenas noches, yo soy Roberto Gutiérrez Jr. Gracias por estar aquí, me voy integrando. Va, Charlie, continúale. Buenas noches a todos. Ok. Estábamos comentando, estábamos los que están en la transmisión y yo, que estábamos recapitulando un poco de lo que mencionabas la vez anterior, o que se mencionaba con respecto a lo que es el ser, más bien, el referirme a mí como el soy y como el estoy, haciendo mención de que en el estoy estamos haciendo referencia a un aspecto temporal, no absoluto, transitorio de una u otra forma, a que cuando yo me refiero a mí como soy, estoy determinándome a mí como no sé si suena redundante, pero como el que es, y al ser el que soy, estoy condenado de una u otra forma a seguir manteniendo este resultado. ¿Quieres que vaya por ahí? No, está bien ya. A seguir obteniendo este resultado y por ende, pues, a grandes rasgos, pues el resultado se va a seguir repitiendo en tanto mi forma de dirigirme hacia mí sea ella. Y la intención es, desde un punto de vista personal, salvo tu mejor opinión, primero identificar de entrada cómo es que me estoy dirigiendo hacia mi propia persona. Claro. Esas etiquetas, esas referencias, de alguna forma también de dónde es que se originaron,
Yo no he escuchado, por lo menos de entrada, hasta el ejemplo va a sonar absurdo, nunca he escuchado a un niño un bebé, decirse a sí mismo estúpido, de entrada porque no tienen esa capacidad al principio. Pero vaya, posteriormente en los primeros años, que será a partir de los 2 años, cuando empiezan a balbucear, y a los 3, cuando ya tienen un diálogo un poco más fluido, no tanto, no he escuchado que un niño se autodirija se dirija hacia sí mismo de forma despectiva o peyorativa. Es gracias a las referencias que obtiene del entorno que empieza a generar ese autoconcepto. Y es con base en ese autoconcepto que en momentos posteriores va a operar. Desgraciadamente, a veces la sobreidentificación pues se convierte en sentencia, ¿no? Uh-huh. Que es hasta donde entiendo. A veces se cae en eso sin darnos cuenta. En lo personal, sí, es importante ver qué determinante es la opinión que yo tenga de mí, ¿eh? Y que por las características del sistema nervioso de los seres humanos, pues a veces el problema radica, Charlie y compañeros que nos escuchan, el problema muchas veces radica en que pues el sistema nervioso no tiene sentido del humor. Sí. La parte que registra, la parte lógica del cerebro, la parte derecha que es más racional, la parte izquierda que es más racional, a veces sin darnos cuenta, pues el estarnos sobreidentificando de una manera negativa, que tiene mucho que ver con el modelaje, Charlie, ¿eh? Sí. Desgraciadamente, pues hay personas que crecen o crecemos en entornos donde la vergüenza, la culpa, el miedo, pues son los modelos de, ¿cómo llamarlo?, de control, uh-huh, de poder a la persona tenerla en determinado nicho, a veces ni siquiera que quede claro que esto no es por un aspecto de maldad, ¿eh? Claro. Que a veces muchas personas sobreidentifican, es que mis padres eran así, sí, pero pues también hay que voltear a ver la intencionalidad. A lo mejor utilizaron la vergüenza para que no te le salieras del huacal, Sí. que desgraciadamente terminó siendo precursora de que te le salieras del huacal, pero el problema no fue lo que te dijeron, el problema es, se lo dice el señor Méndez a Will, uh-huh, en el cortometraje muy bueno, muy terapéutico del Circo de las Mariposas, cuando le dice, el problema no fue lo que te dijeron. Cuando le dice, eres un ser que hasta el mismo Dios le dio la ¿no? espalda. Uh-huh. Y le dice, ¿por qué me dices eso? Dice, porque te lo creíste. ¿No creíste? El problema no es que yo te lo diga o que te lo hayan dicho. El problema es que tú les creíste que tenías esas características. Y el problema es que algunos, sin darnos cuenta, a veces lo vamos actuando por la vida como si de verdad fuera un factor de sobreidentificación. Cuando yo digo estoy molesto, es temporal. Sí. En este momento me está molestando lo que está sucediendo, pero eso no quiere decir que yo soy el enojo caminando. El que ahorita no te quiera ver no quiere decir que soy el Iceman, ¿no? El que no siente, el que no, en este momento estoy molesto, estoy registrando para poder poner un límite, pero no quiere decir que yo lo soy. Quiere decir simplemente, que a veces es mucho, no nada más lo simple, que los factores que están sucediendo en ese momento no tienen por qué sobreidentificarme. Y creo que ahí sí el rol de los formadores, no nada más de los padres, sino de profesores, de terapeutas, de institutrices, de lo que sea, que somos formadores, es importante checar qué delicado es sobreidentificar a las personas con los hechos y con los eventos, ¿eh? Y hay quien es especialista en eso porque desgraciadamente se le crió sobre un factor de condicionamiento a través de la etiqueta y de la vergüenza. Importantísimo reflejarle al otro que cometió un error, pero que no es el error. Claro. Que está en un error, pero que no es un error. Ahí es donde Eric Berne nos habla muy bien en el análisis transaccional, que es lo que estamos viendo, Charlie, lo importante que es desidentificar al otro, que de verdad quien tiene la formación para desidentificar y que la persona lo adquiere, también lo puede adquirir por sus propios medios, de verdad se rompe esa adicción a la lealtad a un sistema que muy probablemente ya no funciona y que la persona tiene que cargar muchas veces con eso porque se lo dijo personas muy significativas, que ahí es donde está la carga cultural, emocional y totémica más poderosa, Charlie. Sí, y hace un momento antes de que entraras, comentábamos, sí, toda esta parte también, referido a lo que tú mencionaste la sesión pasada, y es que
yo no sé, yo lo veo como un reto, ¿no? Digo, cuando es un aspecto personal, lo veo todavía un poco más complejo porque a veces el victimismo, pues, por lo menos en un caso personal mío, lo consideré hasta redituable, ¿no? Como conveniente. Pues sí, yo actúo como un pendejo, pues porque mi papá siempre me estuvo diciendo de esa forma, pues sí, güey, pero ya no tienes 5 años, ya no tienes 10, y aunque viene, en este caso, por ejemplo, yo tengo 27, que quiero aclarar y aprovechando que mi papá está ahí, no es que él me haya dicho así, pero vaya, es el dejar de buscar culpables y asumir la responsabilidad de lo que hoy puedo yo decidir de mí. Ese cortometraje que mencionas del Circo La Mariposa, particularmente a mí, todavía a la fecha me sigue moviendo vibras o sí, fibras. Es que sí pega fuerte. Sí, y de la no lo puedo poner aquí por los derechos, ¿no? Pero es muy, creo que fuerte. A mí sí me sigue moviendo las fibras del cómo me he seguido comportando, porque he decidido seguir creyendo algunas de esas cosas que en algún momento me dijeron, y aunque algunas no me dijeron, por ejemplo, no sé, yo lo he entendido de esta forma. En algunas ocasiones no es tanto lo que se dice, sino el cómo se trata también influye. Y aunque yo le diga a alguien que es capaz de hacer algo, si constantemente lo estoy limitando a no hacerlo, es una referencia hacia lo que yo percibo en el otro. Y el otro opera con esas referencias también. Sí. Que si bien esto no es pretexto para decir, ya sé por qué no he hecho nada en mi vida, porque nunca me dejaron hacer, pues no, güey, pero yo creo que has tenido también muchas oportunidades para aprender, y si bien ha habido miedos u otros factores, también está la cuestión de la responsabilidad del adulto que hoy soy. Sin embargo, y como referencia a esto, esa parte del en dónde estoy y con quién me estoy moviendo, ahorita que lo mencionabas como una... ¿Cómo lo mencionaste? Como un aspecto que determina. Pues la carga emocional que trae una figura representativa. Digo, no es lo... Pues tú ya eres un adulto. Sí. Y si alguien vas manejando y te grita pendejo, pues tú sabrás si te o algo pues sabes, ¿no? No, pero de verdad puedes tener la facultad de decir... No es a mí. Pues no, y a lo mejor sí es a ti, pero dices, sí... Pero dices, búscate otro güey con quien darte pelear? La madre, ¿no? O sea, yo voy a dar terapia, ni modo que llegue todo revolcado, todo madreado, o sea, ya no me engancho. Sí. Tengo la facultad porque esa persona no tiene una representación totémica, o sea, no es una figura tan representativa. El papel que jugamos los padres, de verdad, es determinante en lo que es el análisis transaccional. Porque si tú a un niño como padre, maestro, abuelo, tío, terapeuta, padrino, cabrón, le dices al otro es que eres un pendejo, ya se va hasta la médula, ¿eh? Sí. Algunos, creo que por cuestión personal, yo lo evito. Mucho de lo que yo he aprendido ha sido, y lo he mencionado abiertamente, a las referencias de aquí de la clínica, de ustedes como mis maestros. Y algo que se me queda muy grabado es el evitar las etiquetas, mucho más en un aspecto terapéutico. Sí, una palabra mal dicha y se te cae todo el trabajo. Sí, lo evito o pretendo evitarlo, procuro más bien evitarlo en mi vida cotidiana, mi vida personal, obviamente por estas referencias del impacto que puede tener. Algo que me queda mucho en cuestión personal, por ejemplo, algo que pretendo evitar o se me olvide, es que si bien, por ejemplo, mi hija pudiera llegar a cometer un error, eso como decías, no la hace la mala, cometí un error y me recuerdo también que yo he cometido también errores y que a veces yo lo vería más bien como una proyección, no sé, hacia el enojo del que proyecto al otro, es más bien un reflejo de lo que no he querido tener conmigo. Muy probablemente alguien muy significativo te pendejeó. Y esa parte, y conforme lo vayamos viendo en el avance del análisis transaccional, Charlie, con lo que comentabas ahorita, el problema empieza más bien la solución empieza a tomar otro matiz. Porque aquí el problema no nada más es lo que dices, sino el modelaje que le das al otro. Hay quien dice, es que sí somos referencia. Yo he escuchado a una persona que decía, tú haz lo que te digo, no lo que yo hago. Y no, pues más pinche comodino, o sea, sí. Y esto se utilizaba mucho en los grupos, haz lo que te dice el padrino, no lo que hace el padrino. Pues es que eso me suena como entorno esquizofrenizante, ¿no? ¿Qué sucede? Que si el otro día decía una persona,
yo sentí, no sé si tú lo sentiste igual, ahorita te vas a acordar, que dio a entender como que de repente tú eras una copia de mi papá, sobre todo, creo que con lo que más convivió es conmigo, Ujú. de mi papá y de Alejandro. Ujú. Y le dije, pues sí, güey, Sí. yo soy una copia adaptada a mi perfil Así es. de mi papá, Ujú. de Alejandro en muchos aspectos. Sí. Yo no he conocido hasta la fecha un cabrón en el área de la salud, o sea, que no sea médico, Claro. que conozca tanto de la parte neurológica y Como fisiológica como Alejandro. Ujú. Y yo nunca he conocido un cabrón tan talentoso para desarrollar temas, que ya ves que ahora hasta los temas, hasta los títulos se chingan, como eran. Papá, estaba viendo Sí. yo un material, porque quien guste ir el miércoles, vamos a ir a dar una conferencia para el municipio de Cuautitlán, México, que va a ser, va a estar ahí personas, autoridades y demás, que es para los jóvenes que reciben su cartilla, porque están en época, en edad de muy vulnerable a las Sí, elecciones. sí. Digo, los que no son remisos, ¿no? No va a llegar un güey de 30 años, Sí. pero de todos modos, la información va a estar ahí, y mucho de lo que yo hago el día de hoy, pues se parece a lo que me enseñaron. ¿Qué tiene de...? Cuando ya ves que te cotorrea esa persona y te decía, es que lo hace como rol, le dije, pues sí, güey, pues yo fui su maestro. Sí. En ese sentido yo fui su Sí. maestro, y mi papá también fue maestro de él, y mi papá fue maestro mío, y muchas de las personas que me recibieron en la universidad, en la maestría, Así es. en los grupos, los mismos que se dieron en la madre, los mismos que han querido copiar y de manera mal hecha lo que hacemos, también me han enseñado. Sí. O sea, Sí, sí, sí. de verdad, o sea, un principio de la psicología indotibetana es que todos somos maestros de todos, y no tiene nada de anormal, pero también tiene mucho de preocupante, porque yo no le puedo pedir, dentro de lo que es el análisis transaccional, a quien viene detrás de mí en aspectos de formación, que sea diferente a lo que yo soy. Sí. Por eso se dan pocas teorías tienen tanto riesgo de proyección, o sea, tienes tanta oportunidad de observar la proyección como en el análisis transaccional. Porque cuando empieza a hacer precisamente el análisis de la transacción, se llama análisis transaccional, porque es la transacción que hacemos de generación de conocimientos y demás. Es como una... ¿Herencia? No es como un intercambio. La transacción es, por eso te decimos una tranza, ¿no? O sea, una transacción. Bueno, una tranza puede tener su sentido, pero es una transacción. Sí. Es un intercambio. No puedes empezar a observar qué es lo que te molesta tanto del otro, pero sobre todo del que tú formaste. Sí. Y ahí, cuando nos metemos a observar la paternidad desde el análisis transaccional, algunos nos topamos con pared, Charlie, y nos topamos con eventos muy dolorosos a los compañeros que nos escuchan, porque te das cuenta que mucho de lo que te molesta de tu descendencia Yo se lo enseño. lo aprendió en algún lado. Sí. Es que yo nunca le dije, Sí, pero ¿qué sí, tal lo sí. actuaste, cabrón? En una ocasión yo lo comenté abiertamente, digo, con cuidado pretendía hacerlo, que había una pareja que se quejaba mucho del comportamiento de su hija. Ujú. En principio, esta referencia era hacia que era grosera y demás. Digo, de entrada, pues bueno, no había mucha buena relación entre ellos. Ujú. Pero pasa que un día ella, la mujer, contaba que un día le habló a su papá, que estaba en el trabajo, Ajá. y que le dijo, oye papá, yo me quiero ir a vivir contigo porque ya no aguanto a mamá. Estoy hablando de una niña que en ese entonces ha de haber tenido 6 años más o menos, no, Sí. como 5 años. Y entonces le preguntaba, ¿y qué se te hace raro? Y le decía, pues es que no sé de dónde lo aprendió. Le preguntaba, ¿cuántas veces vas que te separas de tu pareja? En cuanto te enojas, En cuanto te enojas, ¿Perdón, eh? lo mandas a la Es que chingada. andamos en chingas de la Y mañana. y pues, ¿qué digo? No se lo dije tal cual así o de esa forma, pero sí fue como que, ¿de dónde crees que aprendió ese patrón? Ese modelaje, Sí, ¿no? exactamente. Es que es eso, pues date cuenta, quien juega a la casita, los hijos juegan a la casita. Sí, Quien sí. juega en serio, los hijos son muy formales, Formales. muy Serios. muy congruentes, ¿no? Ujú. A pesar de su edad, ¿no? Y eso es importante verlo, que al final del día, a veces la problemática, volteamos al lado y decir, ¿quién te enseñó eso? Y una parte contesta y me dice, ¿tú? Hay una escena muy buena dentro de lo que es El Príncipe de las Mareas. Si tienen oportunidad, vean esa película,
preparados a que es una película Sí, muy fuerte, fuerte. con cuestión de contenido psicológico. Y el protagonista de esta película le dice la mamá, la está retroalimentando, pero cañón, de eventos que sucedieron en su primera infancia, Ujú. y les dice, yo no sé quién te enseñó a ser tan cruel. Y le dice, tú, mamá. Sí. Dice, mis hermanos y yo muchas veces lo comentamos, tú debiste de haber criado cobras, no niños, cabrón. Sí. Y cuando ves el perfil de la mamá, pues muy de lo que le está reclamando a él, ¿no? Una madre sumamente castrante y avergonzante. Ujú. Y esa parte, pues a cualquiera le pega, ¿no? Porque de alguna manera, yo no sé de dónde sacó esa boquita este cabrón, pues pregúntate tú. Yo no sé de dónde salió tan ingobernable o tan poco guiable o viable. Ujú. Pues ve tus comportamientos, cabrón. Te están pidiendo que te formes en la fila y vas y te metes el metes, carro y te cierra y está en alto el semáforo y te Sí. lo pasas. O sea, yo creo que es pinches motociclistas locos que hay aquí en Izcali que piensan que los semáforos son como árboles de Navidad, como de adorno así con foquitos. Pues yo creo que alguien les enseñó esa poca capacidad de civismo, Ujú. de vivir, de verdad. O sea, las sociopatías se modelan. Sí. Eso es una sociopatía, ¿eh? Sí. A ver, va a haber vacuna para COVID. Voy a ver si tengo un compadre que me mete y todo, cabrón. ¿Y tú crees que todos los demás se forman porque no tienen nada que hacer? Están aburridos. Exacto, sí, porque dijeron, pues mira una fila, vamos a formarnos, ¿no? O sea, esa es la parte, alguien enseñó. Sí. Y esos no salen, lo vuelvo a repetir por enésima vez en este foro. Esos cabrones no salen de las coladeras, salieron de alguna casa. ¿Qué nos lleva el análisis transaccional? Romper ese pensamiento mágico de que los hijos tocan, que las parejas te tocan. Los hijos se forman y las parejas se seleccionan, los amigos se seleccionan, los trabajos se seleccionan. Ahí entran muchos factores que vamos a ir desglosando. Tiene que ver con el nivel de autoestima, que la sobreidentificación que te dieron, positiva o negativa, Charlie, va a ser determinante en tu nivel de autoestima, por lo menos en los primeros años. Sí. Posteriormente ya muchas de tus acciones van a empezar a dirigir si tienes un nivel de autoestima alto o un nivel de autoestima bajo. Pero sí es importante observar que esos impactos en la primera edad, donde al otro los sobreidentificas también con el sí puedes, Sí. con el tú tienes capacidad, Así es. con el yo creo que tú eres lo suficiente para poderte hacer cargo de tu tarea, para poderte hacer cargo de hacer tu cama, para poderte hacer cargo de que tú levantes tus juguetes. Todos esos mensajitos que podrían parecer absurdos. Me decía en una ocasión, a ti todavía ya no te tocó, Charlie, pero cuando estábamos en las otras instalaciones de la clínica, Roberto era hijo único. Roberto, sí, o sea, psicológicamente, si hay diferencia de 5 años, Sí. se les considera hijos únicos, aunque tengan hermanos. Sí. O sea, en este caso tú eres hijo único. Ujú. Tienes hermanas, pero ¿cuántos años tiene tu hermana, la inmediata? 6. O sea, tú eres hijo único, Ujú. realmente, psicológicamente hablando. Y Roberto, pues, fue hijo único, Alondra también fue hijo único, y Fernando también fue hijo único por la distancia de años que se llevan. Entonces Roberto siempre fue muy pegado a mí. Digo los tres, pero por las circunstancias Roberto era más pegado a mí. Él venía los domingos a la clínica, en ese tiempo la visita era los domingos, que ahora es los sábados. Y él era el que entregaba los comprobantes de pago. Sí. Y en una ocasión se me acercó una señora y me dice, ay, qué bonito está su niño. Y ya lo empezaron a ir, porque el otro muy mono se sentaba en mi silla, o sea, muy el Charlie. De repente llegaba yo y le decía, ¿qué has sentado ahí? Se sentaba en mi silla y hacía como que estaba trabajando y se acababa todos mis poderes de los Angry Birds, que lo jugaba yo en el tiempo en la computadora, iba acumulando poderes, se los acababa todos el domingo Roberto. Y decían, qué bonito está el niño y demás y todo. Y decía, ¿y por qué lo tiene trabajando aquí? Pero como si lo tuviera yo Esclavizado, ¿no? cargando tabiques o bultos. Le decía, pues es que él viene, me acompaña un rato, 3 horas, 4 horas, y yo le pago. Ujú. Y ese día, el domingo, saliendo de la clínica, ya era casi un ritual irnos al centro comercial, porque él es muy de colecciones de muñecos y todo.
Y agarraba un muñeco que valía 3 veces lo que le pagué, pero él ponía su parte. No sé si se entiende la inversión que es al otro meterlo a un deporte, a un equipo, que aprenda a trabajar en equipo, que aprenda a disciplinarse, que se dé cuenta que para ser la estrella del equipo pues tiene que esforzarse y dar más que los que no lo dan, y que él entendiera el significado del trabajo y de dónde el dinero salía para comprar sus muñecos. Me dieron ganas de decirle, señora, es que lo traigo para que no sea como el suyo, ¿no? Me quedé callado, pero dije, es que esa es la parte donde al otro lo identificas con el sí puedes, sí tienes la capacidad. De nada sirve que te acerquen las cosas, y aquí hay mucha confusión que lo vamos a ir tocando, porque yo veo que afortunadamente de repente se conectan muchas personas que tienen o a su familiar en tratamiento o lo tuvieron en tratamiento, y que a veces entramos en mucha confusión en esos aspectos, sobre todo tú y yo, que somos los encargados de dar la sesión familiar, porque dicen, bueno, ¿le doy o no le doy? Uh-huh. Pues yo trabajé toda mi vida pues para tener mejor nivel de vida, y pues que este cabrón también tuviera sus oportunidades. Se le puede dar un carro, sí tengo los medios, se le puede dar escuela, se le puede dar... Ahí es donde entra mucha gente en confusión, y a veces por ignorancia se van a la polaridad. Así es. Y casi te entrego una lata de frijoles, una de atún, un pan Bimbo, que duro. Ya hasta les dimos su comercial, y Dios te bendiga, ¿no? Sí. Pero vive en la casa, sí, pero ya no va a agarrar ni un plato, y todo, a ver, espérame, o sea, tampoco es el otro extremo. Sí. Es importante mostrarle al otro que sí puede desarrollar sus propios medios para cubrir sus necesidades, porque el día de mañana es el tema que voy a dar precisamente en Vallarta, en el Congreso del Volver a Vivir, allá con Isidoro Lancaster, en octubre. Uh-huh. Es el 7 de octubre, u 8 de octubre, no recuerdo exactamente la fecha. Se las vamos a informar aquí. Y el tema que yo voy a dar es precisamente ese tema, para que también se lo chinguen y lo empiecen a dar en otros lados, pero primero que lo escuchen, pues si no, quién sabe si hablen de lo mismo. Lo importante que es brincar, evolucionar de la ayuda mutua uh-huh. a la autoayuda. Sí. Tú un tiempo estuviste en ayuda mutua. Uh-huh. Primero con tu padre, con tu madre, con tu padre, y después en tus procesos. Uh-huh. Pero llegó un momento en donde tu necesidad, y que como no le sabías poner nombre, ibas a hacer muchas pendejadas, por cierto, ¿sí? Empezó a llegar tu necesidad de demostrarte que ya estabas en un modelo de autoayuda. O sea, que tú ya te puedes hacer cargo de ti, y todavía me voy un poquito más allá, ya puedes aportarle a la vida de alguien más. Sí. Ese modelo, cuando se llega a ese punto y la persona entendió para qué se le aportaba o para qué se le ponía el límite, pero se le identificaba con el sí puedes, que al final del día el estímulo era tú tienes las capacidades, tú puedes y tienes los elementos, es cuando la persona todo eso positivo uh-huh. lo introyecta y se ve con la capacidad de poderse hacer cargo de su propia vida. Y la verdad es que es maravilloso cuando una persona que sufrió de aspectos emocionales fuertes descubre que se puede sostener con sus 2 pies, sí. y que puede caminar. Es que es impactante. Sí. Sí. O sea, darte cuenta un día que no necesitas silla de ruedas, que no necesitas muletas. Dices, no mames, puedo. Uh-huh. Y hasta contento vas a pagar tu renta o tu hipoteca o lo que tengas, y vas a tu súper y dices, sí pude, cabrón. O sea, uh-huh. ya me quité la etiqueta de que soy pendejo. Uh-huh. Sí voy a poder. La película de Up, pero no es cierto, es la de Wall-E. Y de repente creo que muchas películas que pareciera que van dirigidas al público infantil. No, esos güeyes se pasan de lanza, Llegas bien confiado y te ponen unas madrizas que dices, mejor me hubiera quedado escuchando Radio Humanismo. Mejor. En la película de Wall-E hay la humanidad se supone que pasó por un periodo se hicieron huevones para pronto. Sí. Y estaban condicionados a estar siempre en una silla, en la que todo les daba, de repente los vasos y comida les salía de la misma silla. Sí, ya no se movía, ¿no? Sí. Y un día, porque Wall-E choca con una silla, la silla se avería y la persona pues, empieza a ver un mundo diferente. Pero ahí no es lo emocionante todavía, porque mucho tiempo después, o sea, ya dentro de la trama de la película, tiene que levantarse para ayudar a Wall-E. Y entonces se levanta, estoy hablando de un adulto, en la película por lo menos así lo reflejan, sí. Y de repente se para, se empieza como que a acomodar,
Y hace esa cara como de asombro y dice, no, sí puedo. O sea, y es Está padre, ¿eh? Ujú, El muy mensaje bonita. está muy chido, ¿eh? Que ya traían una obesidad mórbida, Sí. pero muy Sí, cabrona sí. por lo mismo, ¿no? Porque les hicieron creer. Exactamente. Es de verdad que esa parte como maquiavélica, muy de Maquiavelo, Ujú. de identifica a la gente con lo que tú quieres que vean. Sí. Y se han deformado tantos modelos, vamos a hablar de ello aquí, donde a veces podría parecer que la recuperación está vetada nada más para los padrinos, nada Sí. más para determinadas personas, Sí. que se le empieza a dar un aspecto de santidad a la pobreza mental, a la pobreza económica, donde la gente se sobreidentifica. Y esto ha sucedido también en el desarrollo humano. Pues, ¿qué quieres? Soy alcohólico, sí, Sí. güey, pero eso no te vuelve inoperante. Ujú. Es más, con mucho orgullo algunos decimos, soy alcohólico en recuperación y por consecuencia ya dejé de pedir. Lo platicábamos en su momento el padrino Samuel Decentes y yo, y le decía, qué cabrón que gente que tiene 20 años en la agrupación nos pregunte, ¿y qué nos van a dar? Sí. Dices, cabrón, tienes más tiempo que no has consumido o sea, más de la mitad de tu vida has estado ya en grupo, en proceso y sin consumo. Ujú. Y todavía sigues preguntando qué me van a dar. Sí. ¿En qué momento vas a decir qué puedo aportar? Lo que ofrezco. Puede parecer un juego de palabras, pero conlleva dos destinos totalmente diferentes. Cuestiónense. ¿En qué áreas te acostumbraste a que te dieran a veces al costo de tu libertad Sí. y de tu autoestima? Viene una generación, y no voy a entrar en detalles porque hay muchos defensores todavía de este tipo de políticas, pero viene una generación que está acostumbrada a que le regalen, ¿eh? Sí. Los que no estén en esa postura van a arrasar, cabrón. Van a arrasar. Y hay quien todavía sus oraciones van enfocadas a eso. A mí no me regales, nomás ponme donde hay. Yo lo sé trabajar, Así es. yo lo sé hacer y estoy dispuesto a darme la madre con los mejores, porque no sé tú, pero yo de repente volteo y digo, traigo unos pinches motorzazos. Sí. Fui hijo de Roberto, cabrón. O sea, Ujú. y tengo 3 motores en mi casa, incluido 4 con mi mujer, que me dan suficiente valor para salir y hacerme cargo de Sí. mí. Son mis 3 hijos. Ujú. Y cuando de verdad tengo mucha hueva, nomás los volteo a ver y digo, vale la pena, ¿no? O Sí. sea, el proceso. Eso es desidentificarte. Traducción, decía Tony Karam, mi papá lo repetía mucho eso, decía, no tienes por qué ser basura hasta el final. Sí. Te pusieron esa etiqueta, pero nada, fue un pronóstico, no fue una sentencia. Correcto. No sé si quieres cerrar con algo, mami. No, pues realmente creo que Mami. se dijo lo que se tenía que decir por hoy. Yo sí me sigo llevando eso y creo que, o consideraría que parte de lo que me permite reconocer o salir de esa etiqueta es, pues bueno, primero sentir, ¿no? De Sí. una u otra forma también sentir que yo lo tomo mucho de referencia tuya cuando hablabas del enojo que sentías por las condiciones de la otra clínica y que ya querías tu propio proyecto Sí. y de repente, ahorita que mencionabas esto de los motores, me has visto en estos pasados domingos, he tenido la oportunidad de salir a ver a mi hija Sí. y por X o Y razón, en esos momentos los pacientes solo pueden ese día. Uno, para acabar de chingar es uno. Sí, sí, no, pues así es. Sí, y entonces fue así como de chinga, tengo que ir a ver a mi hija. Y después fue por eso, güey. Ujú. Por eso hoy puedes ir a la clínica, dar tu sesión y te vas tranquilo ¿Vas a chambear? a ver a tu hija. Sí. Y es esa parte en otro tiempo, siendo honesto conmigo, hubiera sido, pero pues me merezco mi descanso. Y sí, me lo merecía, o me lo gané. Sí. Pero de una u otra forma no quita el hecho de que me pueda seguir esforzando. Y pues además que fue una salida más amena porque podía salir a donde yo quería. Y eso, digo, no se lo comento a mi hija porque creo que va un poco más aparte, pero en algún momento lo va a ver. Y mientras en el tiempo en el que ella lo ve, mientras yo sepa que lo estoy generando, Claro. a mí me da esa fortaleza en cuestión de autoestima, por ejemplo. No, y te mandas un mensaje muy Sí. positivo. Esa parte, yo tengo un gym bro, o sea, un compañero de gimnasio, Ujú. que avienta terapia muy fuerte. Es mi hijo Roberto. Y de repente empieza con que ahora sí que me dice, ni empieces, ¿eh?
frases que yo en su momento le dije, pero cuando vienen de afuera son diferentes. Claro. Y me dice, si quieres cosas que los demás no tienen, empieza a hacer cosas que los demás no hacen. Yo llego antes que tú, aquí a la clínica, y me voy a la misma hora que tú, con diferentes horarios. Claro. Por eso no es para victimizarme. Claro. A mí me gusta lo que hago, no sé Así así. es, me encanta. A veces la bronca es empezar, pero ya empezando, a mí me Sí. gusta lo que hago. Yo quiero otras cosas que el promedio no tiene. Sí. Y para eso me necesito sobreidentificar con personas muy representativas en mi vida que me dijeron, no, eso es para otro tipo de personas. Sí, para ricos. Sí, no, o sea, digo, también no seas volado. En el momento en que dejé de creer, dejé de soñar, dejé de crear. Vamos a trabajar de eso el siguiente tema, el siguiente viernes. Vamos a ver ladrones de sueños, ¿va? Con eso vamos a trabajar. Por si se nos mueven un poquito aquí los horarios, o entro yo solo al principio, entro Charlie, pero ya tener establecido el tema. A veces sin darnos cuenta, mucha gente que por miedo prefirió robarle los sueños a los otros para no perseguir los suyos, nos hizo sobreidentificarnos porque eran personas significativas. Vamos a trabajar con eso, mami, ¿va? De acuerdo. ¿Vamos a mandar saludos? Sí. Vas. Dice... No, si quieres yo traigo lentes, no hay problema. ¿Tus lentes, cabrón? Los tengo en mi... Sí. Está muy bien ahí en tu cine. Dice Juan Pedro Pablo Godínez, dice, soy AA enfermo emocional, tengo mucha tristeza, genero suicidio, tengo muchos problemas. Es importante que que te acerques a algún... Ahí hay audios de radiohumanismo y si tienes oportunidad de hablar con alguien directamente, hazlo, Juan Pedro. ¿No te salió Olga antes? No. Es que primero está, primero es Juan Pedro, Ajá. cordial saludos amigos, después Olga, que dice buenas noches, y ya después todos los que acabas de leer. Ah, pues, ¿Sí? ¿quién era? Ya, Olga. Olga. Ok, perfecto. Después se conectó y César Cortés, mejor conocido como la banda Tocino, ¿no? Dice, buenas Papá noches, Tocino. Robert, Charlie, un gusto escucharlos. El Peters de Tepito. Mientras no sea la Lady Tepito, porque también la tenemos en el semana 10, ¿no? Un saludo. Juan Pedro, Pablo Godínez dice, estoy muy triste, radiohumanismo siempre me ha ayudado, estoy bajo de autoestima. Aquí estamos a la orden, qué bueno que te has acercado a radiohumanismo varias veces. Y pues ahí hay audios precisamente para trabajar con mi autoestima, con los niveles de ánimo bajo y esto es temporal, Juan Pablo. Florecita Becerril dice, buenas noches, padrino Roberto, Charlie, saludos, gusto escucharlos. Gracias, Florecita. Ella es mamá de mi amigo, el Mayimbu, el Samuel, y también compañera de grupo chambeadora. También le mando un saludo al Mayimbu. No se conecta a escucharme aquí, pero ve que después me va a escuchar y me va a reclamar. Ainek Aragón dice, buenas noches, licenciado Carlos, le mando saludos. Saludos, Yair, saludos todos en cabina, excelente noche, bendiciones. Es familiar de Yair, ¿verdad? Sí, un saludo a Yair, Yair. de su mamá. Rachel Flores dice, buenas noches, licenciado Carlos, gracias por compartir, bendiciones. Gracias, Rachel, que ella es de cajón aquí en Radio Humanismo, le mandamos un saludo. También Maritza Sánchez González dice, buenas noches, saludos, siempre es grato verlos, escuchar los temas, buen regreso a casa. Gracias, Maritza. Coco Arreguín, que también es de las incondicionales, dice, buenas noches para todos. Agradezco muchos compartimientos, para mí de gran ayuda, Dios los bendiga. Igualmente, bendiciones para ti también, Coco, gracias. Hey Ortega, que también es muy recurrente aquí en Radio Humanismo, dice, linda noche, Roberto, Charlie, y a todos los presentes. Muy cierto lo que dices, mami, es triste ver cómo aumentan cada día las adicciones. Por mi parte, seguiré compartiendo de sus temas y conocimiento por redes sociales, amigos, familias, conocidos y más. Siempre serán mis ángeles. Un abrazo de luz para todos los presentes. Gracias. Hey, igualmente. Cesostris Caín nos manda unos corazones. Gracias. Dice, efectivamente, quitar ese dogma también. Me imagino que estabas hablando de eso, mami. Alejandro Cedeño Jiménez dice, buenas noches, Charlie y Roberto, gracias por su tiempo y conocimiento que sirve de mucho para mi desarrollo personal. Les deseo excelente fin de semana, muy bendecido. Igualmente, mi Alex, nos vimos el fin de semana pasado, andaba ya apoyando en la experiencia del Samadhi. Un gusto verte, mi buen Alex. Judith dice, buenas noches, licenciado Roberto Carlos, un gusto estar aquí. Gracias, Judith, igualmente. Saludos. Gracias por estar aquí. Dice Cesostris Caín, dice, Sas, yo también me aproveché de ser víctima para ausentarme y consumir. Es muy rentable ser víctima, ¿eh? Sí. Raimundo Cortés,
hermano del Tocino. Y que toda su familia también está en el proceso de desarrollo humano. Le mando un saludo a todos, también al Ray. Dice, buenas noches, Roberto Charlie, excelente tema, gracias por compartir. Igualmente, Ray, gracias, excelente noche. Leticia Arriaga dice, buenas noches, gracias por compartir, interesante tema, bendiciones. Gracias, Leti. Irma Monroy, mi amiga Irma Monroy, de muchos años, de décadas. Dice, saludos amigos, querido Junior, Charlie, excelente tema. Hay dolor que ya me volvió a doler lo que escuché y lo que dije. Ups. Gracias, Irma, por andar aquí, siempre muy promotora del desarrollo humano y de los temas de radiohumanismo. Salúdame a tus chavos, también excelentes compañeros, Enrique y Miguel. FB, que es el Pedro, mi amigo Pedro, compañero del grupo, dice Lix, Roberto y Carlos, agradecido por compartir, tengo mucho por trabajar, gracias. Un abrazo, Pedro, y gracias también por la confianza y por el trabajo que se hace, porque entrarle de manera familiar no es sencillo, y andan chambeándole ahí todos. Adriana García Hernández dice, buenas noches, saludos, que tengan buen descanso, gracias. Igualmente, dice mi madre Emma Marta Arzate Copca, mi vida, buenas noches, Charlie. Buenas noches, madre. Gracias, mami, te mando un beso, sabes que te amo, y gracias por andar aquí con nosotros, escuchándonos. Dicen que lo que se hereda no se hurta, ¿no? Lupita Martínez dice, buenas noches, gracias por los ánimos que me dan de que sí se puede cambiar el pensamiento, tanto de mi familiar como el mío, y dejar de sufrir, bendiciones. Gracias, Lupita, vamos a trabajar mucho sobre eso, porque pues es fácil decirle a la gente, pues cambia tus pensamientos. Que ese era un pleito que yo tenía en los grupos que me decían, pues suéltalo. Y decía, ok. Y decía, ¿cómo, güey? ¿Cómo? Porque alguien está obsesionado en una persona, en la droga o algo. Decirle, pues suéltalo. Dile, fíjate que no había pensado. Ya no te drogues. Todos los días, cabrón. Fernanda Rojas Juárez dice, linda noche, felicidades a todo el equipo. Fue un compartimiento muy duro, pero muy real. El mensaje fuerte, pero con mucho que aprender. Gracias, Dios los bendiga. Les dé salud para seguir compartiendo. Muchas gracias, Fernanda, por tus deseos y los mismos para ti. Ya andaba preocupado, Charlie. Yo dije, algo está sucediendo, que no se había reportado el padrinazo José Arturo Calderón Fernández. Dice, buenas noches, padrinazo. Saludos, mi Charlie. Muchas gracias por el tema compartido esta noche. Descansen. Al contrario, padrino, te mandamos un abrazo también, más bien de la misma proporción, y gracias por tu compañía y a todas las personas que nos hacen el favor, porque aquí estoy viendo las estadísticas, de compartirlo y de mandarnos un mensaje, porque nos conectamos a la distancia. Creo que existe esa característica. Lo compartieron 14 veces. Hay quien tenga chance, compártalo. Si no les da vergüenza el Charlie ni yo, ahí compártalo en su muro. Y la verdad es que esperemos que a alguien le funcione. Decía mi padre, no vamos a cambiar el mundo, pero con que dejemos un poquito mejor el que tenemos, valió la pena, ¿no? Hace rato que decías tú de lo importante que es generar el cambio. Ahí anda corriendo un video muy bueno en Facebook y en internet, en TikTok, que dice, si quieres cambiar el mundo, comienza por hacer tu cama. ¿Quieres cambiar el mundo? Empieza por darle civismo, buenos valores a los que vienen detrás de ti. Yo veo que ya nuestra sociedad, Charlie, como que la generación pasada era cruel con los animales. Bastante. Yo veo que esta generación, muchos niños, yo veo cómo se les acercan a los perritos, a los gatitos, les ofrecen de comer, les dan. Se está generando una cultura de civismo. Una sensibilización, ¿no? Una sensibilización de respeto hacia los animalitos. Aquí los animalitos que aquí están incluidos, los del staff, se les trata siempre con respeto. Y se les compran sus premios porque hacen su chamba. Así es. Y siempre hay una caricia, un buen motivo para ellos, porque ahí se le nota la calidad humana a los seres humanos, Como, valga la redundancia, creo que ahí se le nota el desarrollo a un país, la manera en que trata a los animalitos. Eso, hay países que por el simple hecho de que haya todos, los tienen catalogados como los más dañaditos de determinadas zonas. No voy a entrar en detalles porque los españoles se pueden enojar. Sí, pero en Europa son los únicos que siguen haciendo corridas de toros, y es muy mal visto, Y desgraciadamente en México, bueno, pues seguimos teniendo costumbres que se llaman legalismos. Ahora resulta que el sadismo es arte. Si está empapado de sangre, ponle el apodo que quieras, no deja de ser sadismo, ¿no? O sea, 2 pinches bofetadas y un ramo de flores no deja de ser violencia, al final del día. ¿Estás de acuerdo, mami? Sí, totalmente. Yo veo cómo tratas a la chiquis, y la verdad es que habla también mucho de la persona. Ya anda la chiquis, que es la única que llega y se siente en mi silla. De verdad, a mí me saca de verdad se cree
Sí, sí la vive. Sí, sí la vive. Dice Judith, muchas gracias a los dos, tocaron fibras muy sensibles. Reconozco las buenas cosas que he transmitido a mis hijos, pero también mis fallas por ignorancia o por formación, pero trabajo para mejorar cada día, aunque unos días doy pasos atrás, pero no me rindo, gracias. Sí, seguir en el trabajo. Así es. Decía mi padre, dando tumbos, pero sin salirse del camino, ¿va? Hay otro más grosero que dice caminando, pero no hace mal. Irma Monroy dice, gracias por tus saludos, Junior, querido, te abrazo, con mi alma, los amo. Tema compartido, te agradezco, Irma, te mando un abrazo Gracias, a ti y a gracias todos por el los apoyo. chavos también, que ahí los veo, que andan chambeando, profesionales, especialistas. Los frutos hablan del árbol. Felicidades, Irma, y gracias por tus comentarios. Vámonos, Charlie. Pues vámonos, muchísimas gracias. Gracias, Padrino, por el tiempo, la compañía, por la amistad, por los conocimientos que nos dejas. Y gracias a todos los que se integraron a la transmisión, recordándoles que las transmisiones de los viernes son a partir de las 9:40 aproximadamente, 9:30, 9:40. Los martes con el maestro Alejandro, a partir de igual forma a las 9:40, las 7 los miércoles con un servidor. Y las terapias familiares, que son los días sábados de 1 a 3 de la tarde, en las instalaciones de la Clínica Humanista, en Cuautitlán Izcalli. Si alguien quisiera información respecto al tratamiento o al cómo llegar, el número es 55 11 13 0072 y la extensión es la 0. Cualquier duda o aclaración, quedamos a sus órdenes. Y pues muchísimas gracias por el tiempo, por estar, y nos vemos primeramente Dios pronto. Gracias, Charlita. Gracias por tu nivel de compromiso y por lo que nos enseñas también. La verdad es que a veces se mueven tantas cosas aquí, en cuestión de tiempos, que sí se mueven cosas cuando no estamos los que tenemos que estar. Gracias por tu trabajo, Charlie, por lo que aportas. Que tengan excelente fin de semana. Nos vemos el siguiente viernes, primero Dios. Bueno, ya lo dijiste, martes, miércoles, viernes en línea, y viernes. Por acá nos vemos. Que descansen, cuídense, que tengan excelente fin de semana. Hasta la próxima. La presente es una producción de Radio Humanismo 4 y 5, la expansión de la conciencia. Radio Humanismo 4 y 5, porque se puede vivir libre de adicciones.